La primera carta de Pedro. Su nombre era Simón o Simón cuando se convirtió en un seguidor de Jesús. Él era parte del círculo cercano de los 12 discípulos. Cuando él confesó que Jesús era el Mesías, Jesús cambió su nombre a Kefas, que significa roca en arameo, que después fue traducido al griego como Petros o Pedro. Jesús prometió que él se convertiría en un líder entre los apóstoles para guiar a la comunidad mesiánica en Jerusalén durante sus primeros años, y eso fue lo que sucedió. Recuerda los primeros capítulos del libro de Hechos. Eventualmente, sin embargo, Pedro fue llamado a llevar las buenas nuevas de Jesús más allá de las fronteras de Israel. Esta carta fue escrita cuando ya llevaba décadas en esa misión en el mundo romano más amplio. Descubrimos esto en la conclusión de su carta, que Pedro está en Roma, la que él llama Babilonia, y aprendemos que aunque Pedro dirigió el contenido de la carta, esta fue compuesta por un hombre llamado Silvano, que era un colaborador de Pedro. Esta era una carta circular enviada a varias comunidades de iglesias en la provincia romana de Asia Menor, que es la Turquía actual. Y Pedro supo que estos cristianos, en su mayoría no judíos, estaban siendo perseguidos. Ellos estaban enfrentando hostilidad y acoso de sus vecinos romanos y griegos, así que Pedro escribió para animarlos en medio de su sufrimiento. Y esto ayuda a explicar el diseño y los temas principales de la carta. Inicia con un saludo y continúa con una poética canción de alabanza a Dios que introduce los temas claves que se exploran en el cuerpo de la carta, donde primero afirma la nueva identidad de familia de estos cristianos perseguidos, lo que les ayudará a ver sus sufrimientos como una forma de testificar de Jesús. Y esto les enfoca su esperanza del futuro en el regreso de Jesús. Profundicemos y verás cómo todas estas piezas trabajan juntas. Así que Pedro inicia saludando a estas iglesias como el pueblo elegido de Dios que están exiliados alrededor del mundo. Ahora, Pedro deja claro a través de la carta que estos cristianos a los que está escribiendo son gentiles. Pero aquí, él los describe con frases del Antiguo Testamento que describen cómo Dios eligió al pueblo de Israel, la familia de Abraham, quien fue un exiliado y peregrino. Esta es una estrategia clave que Pedro repite a través de toda la carta. Él quiere que estos cristianos no judíos que estaban sufriendo vean que a través de Jesús ellos ahora pertenecen a la familia de Abraham. Así que ellos son exiliados peregrinos, al igual que Abraham. Son malentendidos, maltratados y buscan su verdadero hogar en la tierra prometida. Pedro continúa esta idea en la canción inicial. Él alaba a Dios por haber hecho que las personas nacieran de nuevo a una esperanza viva a través de la resurrección de Jesús en el poder del Espíritu. Dios está invitando a todas las personas a una nueva familia centrada alrededor de Jesús. Una familia a la que le ha sido dada una nueva identidad como hijos amados de Dios y que tiene una nueva esperanza, la de un mundo renacido por el amor de Dios cuando Jesús regrese como Rey. Y para las personas que tienen esta esperanza, el sufrimiento y la persecución son en realidad un extraño regalo, porque deshacen las falsas esperanzas y distracciones como un fuego purificador, y nos recuerdan nuestro verdadero hogar y nuestra verdadera esperanza. Así que, paradójicamente, las dificultades de la vida pueden en realidad profundizar nuestra fe, la hacen más genuina. A partir de ahí, Pedro pasa al cuerpo de la carta, pero va a explorar todas esas ideas a mayor profundidad. Así que él primero desarrolla el tema de la nueva identidad de familia del pueblo de Dios. Él toma aún más imágenes memorables del Antiguo Testamento sobre la familia de Israel y luego las aplica a estos cristianos gentiles. Entonces, como los israelitas que dejaron Egipto, ellos también deben ceñir sus lomos y dejar atrás su antigua manera de vivir mientras van camino a un nuevo futuro. De manera que ahora ellos son el pueblo santo de Dios, que están en camino a través del desierto. Son el pueblo del nuevo Éxodo, quienes han sido redimidos por la sangre de Jesús, quien es el Cordero definitivo de la Pascua. Son el pueblo del nuevo pacto, que tienen la palabra de Dios en lo profundo de ellos, restaurando sus corazones y renovando sus mentes. Son el nuevo templo, construido sobre el fundamento de Jesús mismo, y son el nuevo reino de sacerdotes, quienes sirven a Dios como sus representantes a las naciones. Ahora, al aplicar todas estas increíbles imágenes a estos cristianos gentiles perseguidos, Pedro está colocando su sufrimiento en una narrativa completamente nueva.
Y esto nos lleva a la siguiente sección. Su persecución en realidad puede ayudar a traer claridad a su misión en el mundo, la de llevar testimonio de la misericordia de Dios entre las naciones. Así que Pedro primero les anima a someterse al gobierno romano, incluso si es opresivo. Sí, él reconoce que su persecución, su sufrimiento, es injusto, pero la resistencia violenta no resuelve nada, sin mencionar que traiciona las enseñanzas de Jesús, quien amó a sus enemigos en lugar de matarlos. Después, Pedro resalta específicamente la muy difícil situación que enfrentaban los esclavos cristianos y las esposas cuando vivían en los hogares romanos donde el jefe de familia no seguía a Jesús. El problema es que se esperaba que todos en la casa se sometieran y adoraran a los dioses del jefe de familia. De manera que Pedro está consciente de que dar tu lealtad a Jesús generará sospecha. Así que Pedro dice que es verdad. Todos los cristianos, incluyendo a los esclavos y a las esposas romanas, han sido completamente liberados por Jesús, pero deben demostrar esa libertad no a través de la rebelión, sino resistiendo el mal de la misma manera en que lo hizo Jesús, a través de mostrar amor y generosidad a tus enemigos. Y en los hogares donde el esposo también es cristiano, la historia es distinta. Ellos deben tratar a sus esposas de manera totalmente diferente a como lo hacen sus vecinos romanos, considerándolas como iguales delante de Dios y dignas de honor y respeto. Y Pedro espera que el imitar el amor y el reino invertido de Jesús le dará poder a sus palabras, mientras dan testimonio de la misericordia de Dios y muestran a las personas la hermosa verdad del camino de Jesús. Pero Pedro también es un realista. Él sabe que los cristianos seguirán siendo perseguidos, así que les recuerda de su vindicación futura. Él recuerda cómo Jesús mismo fue perseguido injustamente y asesinado por poderes humanos corruptos, pero en realidad estaba muriendo por los pecados de sus enemigos. Y después Él fue vindicado y le fue dada la vida de resurrección por el Espíritu. Y ahora Jesús está exaltado como Rey sobre todos los poderes humanos y espirituales. Luego Pedro muestra cómo el bautismo apunta a la vindicación de los seguidores de Jesús. Entonces, como Noé, ellos han sido salvados a través de las aguas, no como un ritual mágico, sino como un símbolo sagrado que muestra el cambio de su corazón, su deseo de ser unidos a Jesús en su muerte y resurrección. Y así que ahora, incluso si son asesinados por seguir a Jesús, su esperanza está en la vindicación y exaltación futura junto a su Rey. Lo que lleva a Pedro al movimiento final. Él les recuerda las palabras de Jesús, que sus discípulos deberían considerar un honor y un gozo el ser perseguidos, así como él lo fue. Pedro luego llama a los líderes de iglesia a cuidar de estos cristianos sufrientes y a mostrar la misma clase de liderazgo de servicio que Jesús hizo con sus discípulos. Y finalmente, Pedro les recuerda a estos cristianos acerca del verdadero enemigo al que se enfrentan. La hostilidad no es simplemente cultural o siquiera política. Hay fuerzas oscuras de maldad espiritual que están trabajando, inspirando odio y violencia. Y ellos deben resistir esta maldad permaneciendo fieles a Jesús y a sus enseñanzas y anticipando su regreso y victoria final sobre esa maldad. Pedro concluye con una oración por fortaleza divina y envía un saludo de la iglesia en Roma, a la cual él llama Babilonia. Eso es genial. Pedro aquí está adoptando la tradición de los profetas del Antiguo Testamento, para quienes el nombre de Babilonia se convirtió en un arquetipo para toda nación corrupta. Así que Roma se ha convertido en la nueva Babilonia y es en su imperio donde el pueblo de Dios está ahora exiliado de su verdadero hogar en la nueva creación. La primera carta de Pedro es un poderoso recordatorio de la esperanza cristiana en medio del sufrimiento. El pueblo de Dios ha sido una minoría incomprendida desde su mismísimo comienzo y deberían esperar enfrentar hostilidad porque han sido elegidos para vivir bajo el reino de un rey diferente, Jesús. Sin embargo, la persecución puede convertirse en un regalo extraño para la iglesia porque ofrece una oportunidad de mostrar a otros el sorprendente amor y generosidad de Jesús que es motivada por su regreso. Y de eso se trata Primera de Pedro. La segunda carta de Pedro está dirigida a la misma red de iglesias que la primera carta de Pedro y probablemente fue escrita desde el mismo lugar en Roma,
Pedro ha entendido que morirá pronto, y la evidencia que tenemos de la tradición temprana dice que Pedro fue ejecutado por las autoridades romanas durante el reino del emperador Nerón. Así que esta carta es como el discurso de despedida de Pedro. Él inicia ofreciendo un reto final, que los seguidores de Jesús deben ser personas que nunca dejen de crecer. Y a esto le siguen dos advertencias finales acerca de un número creciente de maestros corruptos que están haciendo que los cristianos en estas comunidades de iglesia se desvíen. Primero, por su manera corrupta de vivir, y segundo, por su teología distorsionada. A lo largo de la carta, Pedro está combatiendo las acusaciones que estos falsos maestros han hecho contra él y los otros apóstoles. Y el objetivo de Pedro es restaurar la confianza y el orden a estas comunidades de iglesia. Así que Pedro inicia recordándoles a estas iglesias que a través de Jesús, Dios ha invitado a las personas a participar de su propia naturaleza divina. Esto es, a compartir el amor y la vida eterna de Dios. Esto es completamente asombroso y requiere una respuesta de por vida. Recibir este regalo significa un compromiso a desarrollar los mismos rasgos de carácter que distinguen a la propia naturaleza de Dios. Aquí, Pedro lista 7 rasgos que deben procurar, y el último abarca y corona todos los demás. Es el amor, el cual, de acuerdo a Jesús, significa dedicarte al bienestar de los demás, no importa cómo respondan o qué tan costoso sea. Amar, de acuerdo a Pedro, es compartir la misma vida de Dios. Pedro luego declara el propósito de la carta, que es el funcionar como un monumento a su enseñanza para que pueda ser transmitida a las siguientes generaciones, ya que no le queda mucho tiempo para estar ahí personalmente. Así que, antes de morir, él quiere abordar estas objeciones y acusaciones que están siendo hechas por los maestros que distorsionan las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. De manera que Pedro primero aborda una acusación repetida por los escépticos presentes y futuros, en el sentido de que él y los apóstoles simplemente inventaron todo esto de que Jesús se levantó de los muertos, que es el Rey del mundo y que Jesús en realidad no volverá. Así que Pedro ofrece su testimonio ocular sobre el poderoso momento en el que Jesús se transfiguró en la montaña. Recuerda la historia en Marcos capítulo 9. Los apóstoles vieron a Jesús como el Rey exaltado y su resurrección significa que Él está vivo como Rey y regresará un día para rescatar al mundo. Así que el futuro regreso de Jesús para traer el reino de Dios cumplirá todo lo que las antiguas escrituras han estado señalando. Las palabras de los profetas del Antiguo Testamento no son fantasías fabricadas. Es a través de las palabras humanas de la Escritura y a través del Jesús humano que Dios mismo nos ha hablado. Pedro luego continúa para lidiar con las amenazas que levantaron los líderes corruptos en la iglesia y se enfoca en otras objeciones que ellos plantearon. Primero, estos maestros niegan la idea de una rendición de cuentas final, donde Dios va a ser responsable a todas las personas por sus decisiones. Y esta negación, convenientemente, permite a los maestros ignorar la enseñanza de Jesús acerca del dinero y el sexo, porque están haciendo mucho dinero al enseñar en las iglesias, sin mencionar el hecho de que están teniendo sexo casual. Pero Pedro le recuerda a los lectores que Dios puede responder a la rebelión con su justicia, y lo hará. Él recuenta 3 ejemplos antiguos de cuando Dios hizo eso. Primero, él menciona la historia de los hijos de Dios en Génesis 6, como fue interpretada en una popular obra judía de aquel tiempo, llamada Primera de Enoc. Primera de Enoc dice que los hijos de Dios son ángeles rebeldes que cruzaron la línea y se acostaron con mujeres, ganándose el juicio de Dios. Pedro luego habla de la historia del antiguo diluvio y después de la historia de Sodoma y Gomorra. En cada caso, hubo una rebelión que llevó al juicio divino. Pero Pedro dice, Dios siempre fue fiel en liberar a su pueblo y utiliza la historia de Lot para poner un ejemplo. Pedro luego conecta estas historias antiguas con la manera corrupta de vivir de los falsos maestros. Ellos también están detrás del dinero y del sexo, desprecian la autoridad de Dios y guían a otras personas a pensar que a Dios no le importan las decisiones morales. Él dice que ellos enseñan un mensaje de libertad cristiana y lo usan como licencia para hacer todo lo que quieren. Y por eso Pedro va a hablar de las cartas de Pablo más adelante en el capítulo 3. Parece que estos maestros han distorsionado el mensaje de Pablo sobre la libertad en Cristo. Pero esa no es la clase de libertad de la que hablaba Pablo. Y Pedro deja claro que esos maestros en realidad no son libres.
En realidad son esclavos de sus impulsos carnales. Y el hecho de que son cristianos lo hace aún más trágico, porque conocer la enseñanza de Jesús los hace doblemente responsables. Se han convertido en lastimosos ejemplos de un antiguo proverbio sobre un perro volviendo a su vómito y un cerdo limpio volviendo al lodo. Pedro luego aborda el razonamiento en el que se basa la negación de los maestros de la final rendición de cuentas. Ellos dicen, generaciones del pueblo de Dios siguen naciendo y muriendo sin ver el cumplimiento de sus esperanzas. ¿Dónde está el regreso prometido de Jesús? Miren a su alrededor, él dice, a este maravilloso universo que habitamos. El hecho de que existimos significa que en algún momento en el pasado, la palabra de Dios intervino de manera dramática para crear algo de la nada y para traer orden desde el caos. Y Él puede hacerlo otra vez. Así que la verdadera pregunta aquí es, ¿por qué Dios tarda tanto? Pero Pedro nos recuerda que nuestra concepción humana del tiempo es extremadamente limitada. Los largos periodos de tiempo a través de los cuales Dios trabaja no encajan en el panorama de nuestras muy cortas vidas. Estas grandes cantidades de tiempo son en realidad una señal de la paciencia de Dios, porque a cada generación se le ofrece una oportunidad para reconocer su propio egoísmo, para humillarse a sí misma y para arrepentirse delante de la gracia generosa de Dios. Y la gracia de Dios traerá la historia a su final en el día del Señor. Aquí, Pedro hace referencia a la poesía profética de Isaías y de Sofonías, quienes describieron el día de la justicia de Dios como un fuego consumidor. Pedro dice que los cielos pasarán y los estoicheia serán destruidos por el fuego. Esta es una palabra griega que puede referirse a los elementos, y en ese caso significa la disolución del universo material. O probablemente se refiere a los cuerpos celestiales. En otras palabras, las estrellas. Eso es lo que significa esta palabra en Isaías 34, de donde Pedro está citando. Y en ese caso, esta frase es una metáfora sobre el cielo siendo desprendido, por así decirlo, delante del Dios que todo lo ve. Y entonces, por eso Pedro dice que el día del Señor resultará en la tierra y todas sus obras siendo expuestas. El propósito final de la justicia consumidora de Dios no es eliminar el universo material. Más bien, es exponer la maldad y la injusticia y removerla para que una nueva clase de cielos y tierra puedan emerger. Una que esté permeada de justicia, llena del amor y del pueblo de Dios, quienes conocen y aman a Dios y a su prójimo como a ellos mismos. Pedro concluye diciendo que esta es la verdadera esperanza cristiana, la que Jesús y todos los apóstoles han estado anunciando, incluyendo a Pablo, cuyos escritos pueden malinterpretarse si los sacas de contexto. Pero todos los apóstoles están en la misma página. Y así, Pedro termina su discurso final a la iglesia. Ahora, el tono de segunda de Pedro se siente muy intenso. Pero su pasión viene de una firme convicción de que Dios ama a este mundo y está determinado a rescatarlo a través de Jesús. Así que esto significa que el amor de Dios debe confrontar y lidiar con el pecado y la injusticia que arruina su amado mundo. Y en el tiempo de Dios, Él lo hará, abriendo un nuevo futuro para la humanidad y para el universo mismo. De manera que segunda de Pedro tiene una visión amplia y expansiva de la esperanza para todo el mundo y nos reta a examinar nuestras vidas diarias. Y de eso se trata la segunda carta de Pedro.